Comienza el informativo con Ruth del Salto y Jason Calderón. 5 días completa en huelga de hambre el primer ministro de Aruba y varios funcionarios de su gabinete. El premier protesta contra lo que llama injerencia de los Países Bajos en los asuntos internos de la isla, luego de que le prohibieran firmar el presupuesto del 2014 y le pidieran someterlo a una nueva revisión. De acuerdo a las leyes de la isla, que es parte del Reino de los Países Bajos, este gobierno mantiene independencia de Ámsterdam en asuntos locales, excepto en los que están relacionados a seguridad nacional, a relaciones exteriores y extradición. Inconformismo en Aruba. Desde hace 5 días, el primer ministro de la isla, Mike Eman, y su gabinete adelantan una huelga de hambre en protesta por la injerencia del gobierno de Países Bajos en los asuntos internos. Asumo la responsabilidad aquí, que desde ahora inicie una huelga de hambre. Estaría así hasta que el gobernador firme el presupuesto para que podamos cuidar de nuestro pueblo y hasta que esta interferencia ilegal contra la autonomía de Aruba se detenga. El premier y los otros funcionarios tomaron la decisión luego que Ámsterdam ordenara no firmar el presupuesto del 2014 hasta que hiciera una evaluación del mismo, lo que fue considerado por el primer ministro arubeño como un ataque a la autonomía de la isla. Eman y los diputados permanecen bajo la supervisión de paramédicos frente a la oficina del gobierno en la ciudad de Oranjestad. Pese a que Aruba forma parte del Reino de los Países Bajos, desde 1986 mantiene independencia en asuntos para defensa nacional y relaciones exteriores. En los demás aspectos, Ámsterdam ejerce control. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo en Oranjestad con Mike Eman, es el primer ministro de Aruba que está adelantando esta huelga de hambre. Bienvenido, señor primer ministro, a NTN 24. Buenas tardes, gracias para la invitación y también un cordial saludo a su audiencia en Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿En qué consiste este ayuno forzado al que ha decidido someterse usted y varios de sus funcionarios y cuáles son exactamente los motivos? Aruba forma parte del Reino de los Países Bajos y somos uno de los países que son más animados y más entusiasmados de ser parte del Reino de los Países Bajos, siempre buscando las formas cómo podemos hacer una cooperación constructiva y positiva para maximizar los bienes de ser parte del Reino de los Países Bajos. Por eso nos ha sorprendido mucho esta decisión tan radical en contra de la constitución que maneja el Reino de los Países Bajos, donde Holanda tomó responsabilidad o tomó un encargo en una área en la división de poderes dentro del Reino de los Países Bajos, que es autoridad autónoma del país, del pueblo de Aruba, y eso es algo que el pueblo de Aruba se ha sacrificado por generaciones, desde mi abuelo, mi papá, para que un día podamos ser país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Y en esa autonomía, la autonomía de presupuesto, la autonomía de manejar su propio desarrollo social y económico es fundamental. No puede tocar el derecho del presupuesto y de manejar el presupuesto sin tocar el derecho de llevar la política para el desarrollo social y económico de nuestro país, y por eso fuimos sorprendidos con esa interpretación que Holanda pensaba que podía tomar esa decisión, y por eso ya no teniendo ningún otro recurso dentro de la Constitución del Reino de los Países Bajos, porque el gobierno también tomó la decisión quitando nosotros el derecho de apelación y también el derecho que esta decisión tenía que ser consultada con un colegio de consejeros que forma parte del Reino de los Países Bajos y toda la legislación que regarda nuestra forma de gobernar. Señor primer ministro, ¿a qué se debe, antes de continuar con este relato que usted nos está haciendo, a qué se debe, cree usted, esta injerencia de los Países Bajos en estos asuntos internos de la isla, como usted lo ha señalado, donde no deberían estar involucrados ellos? Le han prohibido firmar el presupuesto del 2014 y también le han pedido someterlo a una nueva revisión. ¿En qué radica esta disposición de esta injerencia que usted está denunciando? Correcto. En el año 2010, dos países nuevos se formaron dentro del Reino de los Países Bajos, era Curazao y San Martín, y Aruba ya en el año 86 consiguió el estatus autónomo. Y cuando Curazao y San Martín consiguieron un estatus casi similar
con Aruba. El Reino de los Países Bajos pagó todas las deudas que tenía Curazao y San Martín, y tenía a ese momento la negociación con Curazao y San Martín, y introducieron para ellos un tipo de supervisión donde Holanda tiene la última palabra sobre el presupuesto. Pero eso no cuenta para Aruba, porque Aruba nunca ha conseguido ese tipo de regalo para sus deudas o sus obligaciones, y no lo queremos tampoco porque apreciamos mucho la autonomía como lo hemos conseguido en el año 86. Pero Holanda siempre insiste que poner a Aruba bajo el mismo régimen de control y supervisión, que para nosotros es imposible de aceptar, porque la justa libertad de desarrollo social y económico hace que hoy Aruba tiene un progreso y un desarrollo de crecimiento más grande de Holanda, es 3% de nuestro Producto Bruto Nacional. Tenemos el desempleo más bajo y la industria turística más exitoso, y tenemos un país donde hay un buen equilibrio en la distribución de la riqueza dentro de nuestra gente, y tenemos una gran calidad de vida en Aruba, y nunca vamos a entregar la capacidad y la responsabilidad para manejar eso. Señor Eman, sobre eso quería preguntarle. Aruba es una isla turística, es escogida por miles de personas para pasar sus vacaciones. El hecho de que no haya presupuesto para este año, o que por lo menos todavía no se pueda ejecutar, ¿afecta en algo el turismo? No, a este momento todavía no, porque tenemos una regla que uno puede utilizar las cifras del presupuesto del año anterior. En ese sentido no hay consecuencia. Es algo más fundamental de principio que no lo podemos aceptar, porque si no, todas las razones para ser parte del Reino de los Países Bajos era la buena distribución de los poderes. Las cosas que hemos otorgado como parte del Reino de los Países Bajos es la defensa, es las relaciones exteriores, es la seguridad legal, cosas que son muy importantes, que lo tenemos arreglado dentro de los países, del Reinado de los Países Bajos, pero las otras cosas como el turismo, la cultura, nuestro propio manejo social y económico son fundamentales, que eso quedan autónomo, porque ahí es donde tenemos nuestra propia fortaleza, propia visión y propio potencial, que siempre hemos utilizado en una forma muy exitosa. Por eso es tan exitosa nuestra isla, y jamás podemos aceptar que gente que vive tan lejos de nosotros, que no conoce nuestro potencial y nuestras oportunidades, van a tomar decisiones sobre cosas tan elementarias para el futuro de nuestro pueblo. Señor Eman, usted lleva ya 5 días en huelga de hambre, según tengo entendido. ¿Y quién lo va a escuchar? ¿Qué pretende usted con estos 5 días de huelga de hambre? Nos está escuchando, el Parlamento de Holanda fue convocado especialmente para eso. Preguntas fueron hechas, a pesar que era en el periodo de recesión en el Parlamento de Holanda. Parlamentarios salieron para hacer preguntas claves sobre cómo fue el proceso de tomar esa decisión. Hay mucho cuestionamiento de esa rara decisión que toma Holanda, no únicamente que es inconstitucional, pero a muchos les sorprende que el país Aruba y el primer ministro de Aruba, que es más proponiente de buena relación en el Reino de los Países Bajos, siempre articulando una visión cómo podemos cooperar dentro del Reino de los Países Bajos, fue la víctima de una decisión tan injusta. Señor Mike Eman, primer ministro de Aruba, queremos agradecerle mucho por habernos atendido aquí en el informativo de NTN 24, y esperamos, por supuesto, que se mantenga bien de salud en esta protesta que adelanta allí en la isla. Muchas gracias para su convivencia. Siempre sentimos muy solidarios con el pueblo latinoamericano, y para hacer que ustedes tienen interés que pasen a Aruba nos agrada y nos da una estimulación y motivación grande. Muchas gracias.